Gracias. Muchas gracias por tenernos acá. En realidad, por darnos la oportunidad de presentar aquí en Viña. Normalmente todos estos eventos se hacen en Santiago, uno busca las ferias del libro para hacerlo, pero es súper entretenido poder hacerlo en el Chile. Eh, Vamos a empezar con la introducción de Sergio, que tiene... Yo sé que tiene un libro que se llama Magia Austral. Tenéis La Medusa también. La recta provincia. La recta Son como los tres provincia. más importantes. Entonces Sergio, de hecho, hasta hace poco tenía una librería en Santiago donde tenía libros extraños. Me imagino que muchos de ustedes los conocen. Y nosotros nos conocimos nos conocimos en esta búsqueda de libros. Yo empecé a interesarme más por el tema esotérico, más por un digamos, por un interés. A mí me gusta en general documentarme bien antes de escribir cualquier tema. Entonces habían varios libros que estuve escribiendo que necesitaban de esta investigación del mundo esotérico, y por eso terminé haciéndome amigo de Sergio y le terminé pidiendo que me viniera a presentar, que me ayudara a presentarle a usted, a contarles de qué se trata el libro Quimera, que es el último libro que publiqué en diciembre del año pasado. Así que, sin más rodeos, los dejo con Sergio para que les cuente de qué se trata. Buenas tardes, gracias a todos ustedes por estar en este momento tan interesante porque vamos a presentar un libro en exceso novedoso. Yo en general soy como bien reacio a presentaciones de libros, a dar charlas. La gente que me conoce, yo soy como más solitario, prefiero soy más lobo estepario, prefiero estar en mi casa, en el computador, escribiendo, que estar a veces como hablando ante tanta gente. Pero no sé, a veces la vida uno lo lleva como a ciertos caminos que tienen su sentido también y que hay que aprovecharlos. Y también esto permite conocer más gente, permite eh, conversar sobre temas que normalmente no se hablan. Y por eso agradecer la oportunidad también de compartir mi visión del libro con todos ustedes. Agradecimiento a la librería que leo, agradecimiento a mi amigo Martín también por confiar en mí como presentador. Y vamos de lleno como a hablar un poco sobre la obra. Como señalaba, es una obra bastante novedosa, ¿ya? Si bien es cierto, se trata de una antología, una recopilación de relatos, tiene varias virtudes a mi juicio. Una de ellas, desde el aspecto ya formal, es la inclusión de una serie de dibujos, de ilustraciones, que tienen que ver con los distintos arcanos mayores. Son 22 arcanos mayores, de los cuales Martín tomó algunos para graficar su relato, ¿ya? Y es interesante ese juego que se hace entre, por un lado, el mundo esotérico propiamente tal, con todo lo que tiene que ver con las cartas, con el tarot, y por otro lado lo que es la literatura. O sea, es una apuesta bastante interesante. Eh, por eso hay elementos fantásticos y también elementos más del mundo real, por llamarlo de alguna manera, porque a mi juicio estos son dos conceptos bastante distorsionados y son bastante distorsionables a su vez. O sea, qué es lo real y qué es lo fantástico. A veces siento como que la barrera es muy sutil. No creo que sea algo tan definido, tan marcado. Pero aún así, como en el lenguaje, como usamos un lenguaje muchas veces sencillo, simple, eh, podemos hallar elementos de estos dos mundos en toda la obra en general de Martín. Bueno, ya se habló un poco del autor, se señaló que tiene a su haber como 6 libros. Martín también partió haciendo guiones para cine, lo cual es interesante porque eh, la literalidad del cine es totalmente diferente quizá a la del relato, muy distinta a la de la novela, muy distinta a la del ensayo. Entonces eso hace también que incorpore elementos que son distintos a la narrativa común. Entonces yo eso lo quiero puntualizar. Voy a mencionar algunas de sus obras que me parecieron como las más relevantes, partiendo con El martillo de Pillán, que es una obra que podríamos definir de fantasía épica o heroica, que está en la línea de grandes autores, como podría ser Tolkien de alguna manera, como Robert Howard. Es un libro que escribió en el año 2012 y que incorpora elementos
del mundo americano y especialmente del sur de Chile, del mundo mapuche, y que le da también le da mucha importancia a todo lo que tiene que ver con las mitologías australes. Entonces eso lo hace también como relevante, como obra. O sea, no recuerdo una obra en Chile escrita con esas temáticas y menos de la forma que lo plantea Martín, con muchos elementos, como yo les señalaba, de leyendas, de mitología australes, pero también dentro de un marco narrativo fantástico. También Martín, el año 2013, con Sergio Amira, que también es de la quinta región, escribió un libro que se llama WBK, Asesino, que estaría dentro de una ciencia ficción negra. Es una obra bastante hard, una obra que tiene elementos también eróticos, ficticios, políticos, de thriller. Entonces, nosotros lo definimos como un hardboiled. ¿ah, sí? Sí. Ya, mira, curiosamente. Sí, porque de verdad que es tiene elementos bastante fuertes, bastante rupturistas. Y eso también lo hace como novedoso, diferente dentro de la obra chilena. Salvo quizá, no sé, por recuerdo como el otro autor que podría estar en esta línea, quizá Ignacio Fritz, no sé si algo habría, pero en algunos momentos. Sí. Pero no hay más, o sea, como que es... Y esto fue escrito el año 2013, o sea, ya estamos hablando de un libro escrito hace 4 años que marcaba un hito. Esto es interesante de Martín, a mi juicio, ¿no? Muchas veces nosotros cuando estamos en un mismo lugar como que no nos damos cuenta de la gente que tenemos cerca. Y si se fijan, la obra de Martín es sumamente de vanguardia, sumamente avanzada. O sea, ya vimos, por ejemplo, el Partido Pillán, que incorpora elementos de las mitologías mapuches, de las historias australes. O sea, totalmente algo novedoso. También encontramos este otro libro que tiene, como yo señalaba, muchos elementos de distintas formas literarias. Metido con Alistair Crowley, los primigenios. Claro. Bien ecléctico. Sí, tiene muchos elementos, muchos objetos distintos. Después también otro libro importante, Evento Z, que está ambientado en Valparaíso y que también es interesante porque si ustedes se fijan, en la primera novela zombie que se ha escrito en Chile. Entonces vamos viendo cómo Martín de alguna manera va marcando ciertas líneas totalmente originales. También participó de un libro también de temática hard, que es la pornología, que es una antología, una recopilación de relatos que también marca un hito también dentro de lo que es la literatura chilena actual. O sea, son relatos de distintos autores, pero que exploran un mundo bastante desconocido hasta ese momento, al menos en Chile, y haciéndolo con calidad, que es algo aplaudible, la verdad. Al menos a mí me gusta. Si al menos tu puesto me gustó, no sé. Bueno, sí me cuesta. Hay de todo. No, pero es que es difícil una antología también. Fue como... difícil conseguir buenos cuentos eróticos. Fue difícil que los escritores se atrevieran a escribir cuentos eróticos y conseguir, porque me interesaban visiones distintas del erotismo en Chile. Me interesaba conseguir, no sé, un cuento de una lesbiana, conseguimos un cuento de un chico que es gay, de mujeres, de distintas visiones de mujeres, pero la verdad es que yo se lo considero, a pesar de que quedó bien, el objetivo final que yo quería lograr con la pornografía, yo creo que no lo logramos. Que quizás como es pionero, como se partió algo que no había en Chile. Sí. De hecho, aún se habla de eso de todas maneras. Hay gente que todavía lo cumple. Claro, porque marca un hito. O sea, era una temática, en cierta forma, tabú todavía en Chile y que Martín estuvo ahí como de alguna manera como mostrando nuevos derroteros, que eso es lo interesante. Ahora, en toda obra siempre se encuentran como comunes denominadores o ciertas constantes. Dentro de la obra de Martín, al menos de los libros que yo he podido leer, hay algunos como por ejemplo la constante búsqueda por la belleza. Eso también lo dice en la entrevista y también en conversaciones personales que he tenido con él. Claro, a veces a uno le puede llamar la atención porque de alguna manera hoy día se evita como la búsqueda de lo bello, como que hoy día la intención de muchos escritores justamente es romper, ser iconoclasta. Pero a veces lo iconoclástico no tiene que ver con la destrucción de lo que es la belleza. Se pueden destruir otros modelos.
pero en la obra de Martín siempre está como presente esa búsqueda de lo ético, de lo estético también, y que se nota en su prosa también. Hay ocasiones, y de ahí se van a dar cuenta en algunos relatos, que él explora mucho lo que es la poesía, o al menos hay frases también de profundo valor filosófico. Entonces, es una narrativa que se puede leer de manera como tranquila, rápida, pero también hay pensamientos sumamente profundos que son destacables también. Dentro de las constantes de la literatura de Martín está el tema del artista como un observador, pero diferente al resto. O sea, ahí está un poco lo iconoclástico, ¿cierto? Pero que el artista cumple una función social, que es algo importante. No sé si lo interpreto bien o no, pero muchas veces se hace como la distinción del arte con búsqueda de una finalidad, o de otros el arte por el arte. Entonces, Sí. claro, me da la impresión, no sé, ahora que tú estás acá, como que siento que el arte por el arte es insuficiente, como que tiene que haber algo más, quizás como que puede ser la búsqueda de la belleza. eh, entonces, claro, hubo un momento en que se justificaba mucho el arte en base al hecho en sí mismo. Entonces, El postmodernismo. claro, en el postmodernismo, por ejemplo, pero en todas las categorías anteriores, más tradicionales, o sea, vemos el arte sagrado, por ejemplo. El arte sagrado no es la belleza sine qua non, no la belleza solo por la belleza, sino porque eso inspiraba para que la gente tuviera un acercamiento más directo a algo más profundo, algo más espiritual. Entonces, la belleza es un medio nomás, un medio que nos va a permitir otras cosas. Otras constantes de la literatura de Martín, está el tema del mito, el tema de la leyenda. Ya hablamos del martillo de Pillán, pero también en Quimera hay relatos que nuevamente nos retrotraen como a estos sustratos bien profundos, a este inconsciente colectivo y nacional, donde Martín saca ciertos elementos, especialmente de la cultura mapuche y su riqueza, a la cual él considera como una raza bravía, una raza que desconocemos en gran parte, y nos habla muchas veces de un Chile un Chile antiguo, previo a la llegada de los españoles, que era extremadamente rico. Siempre hemos pensado como que casi como el Chile antes del Chile independiente era meramente unas tribus que apenas subsistían. Claro, una Y cosa. no eran muchos porque no había comida suficiente para sostener. Eso es lo que dicen los antropólogos, que no había comida suficiente para poder sostener a una gran cantidad de habitantes de Chile. Pero la verdad es que José Bengoa, que es un antropólogo bien moderno, conocido, rebate esa visión, y yo también estoy de acuerdo obviamente con José Bengoa. Y también creo que Chile era de hecho un país próspero, donde había mucha gente viviendo, y donde había una cultura muy muy sofisticada, que como era una cultura de la madera y no de la piedra. Obviamente, si no había ejército, cuando la gente murió luchando contra los españoles, o bien contra las enfermedades que trajeron los españoles, esas ciudades hechas de madera se pudrieron y se las tragó el bosque. Pero creo que esa visión que tenemos, o que se suele tener, de que los indios de nuestra tierra, que no se llaman indios, se llaman indios porque los españoles pensaron que llegaron a la India, ni siquiera sabían de India. Claro. Que los mapuches que vivían aquí, la gente que vivía en esta tierra, era mucho más sofisticada de lo que nosotros nos han enseñado. Y me preocupa de sobremanera, porque como somos una raza mestiza, que entendamos que nuestra oscuridad en la piel es mucho más digna de lo que nosotros creemos. Sí. Además que hay un concepto que se olvida muchas veces, se le da prioridad como a los aspectos físicos, materiales de las culturas. O sea, por ejemplo, nosotros admiramos Egipto por las pirámides, admiramos el mundo maya, azteca también por las pirámides, ¿cierto? Por lo que dejaron, Machu Picchu porque está la construcción ahí. Sin embargo, en un plano más sofisticado, incluso más espiritual, porque cuando uno lleva las cosas como la materialidad, en gran parte es porque hay una necesidad, quizás, comillas, hasta inferior, ¿ya? Pero cuando es puro pensamiento, cuando es pura idea, es mucho más puro. Y así, por ejemplo, la cultura serna, que
no dejaron nada prácticamente material. Sus construcciones eran también sumamente frágiles y tampoco labraron mayormente la madera, o sea, aparentemente era un pueblo muy incivilizado para el hombre moderno. Sin embargo, la cosmovisión que ellos tienen, los conceptos filosóficos que hay detrás de toda su cosmología y cosmovisión son extremadamente profundos y no tienen nada que envidiar de alguna manera como con las grandes mitologías del mundo. Entonces, si nos vamos a esa mirada, una mirada que no considere tanto quizás como los bienes materiales, sino los bienes espirituales, como detentadores de cultura, sin duda que los pueblos que habitaron Chile, especialmente los mapuches y los selknam, tienen harto que decir, la verdad. Entonces Martín rescata eso y lo incorpora a su obra. Algo interesante para Martín, más allá de los estilos que se utilicen, lo importante es como la trama, la historia y esta búsqueda de la belleza. Entonces él puede perfectamente escribir ciencia ficción, puede escribir quizás un relato más en la onda erótica, puede escribir terror, no importa tanto a veces como el formato o la forma en la cual se exprese algo. Lo importante es como que dé cuenta de estas realidades. Bueno, y esto tiene que ver en gran parte con el amor de Martín, justamente con el amor a los grandes relatos literarios. O sea, Martín reconoce, por ejemplo, como inspiradores la Ilíada, la Odisea, la Biblia, pero también, esto me llama la atención, también otro tipo de literatura, como la Náusea, de Sartre, no sé, también Ni por mar ni por tierra, de Serrano. O sea, como que los grandes relatos no necesariamente tienen que ver con estas obras del mundo antiguo, sino también en el siglo XX se construyeron muchos de estos. Entonces, como podría ser el Ulises de Joyce, quizás para algunos, ¿ya? Que son obras que de alguna manera marcan de forma revolucionaria paso a seguir dentro de la literatura. Y Martín incorpora estas grandes obras también. Entonces menciona también como autor interesante a Tolkien, Nabokov, Robert Howard, Kundera. Y ahora quisiera hablar un poco sobre, o entrar ya derechamente a la parte principal, que es la de este libro, ¿cierto? Quimera. Desde ya a mí me llama la atención, aparte de la estética que usa, bastante bien lograda, las distintas ilustraciones que ustedes después van a ir viendo que tienen que ver con los arcanos del tarot, los arcanos mayores, realizados por Chris Fattory. Ya me llama harto la atención el nombre, ¿ya? Quimera, ¿cierto? Ya sabemos que las quimeras son estos seres fantásticos, mitológicos, pero quimera con K. Yo solo le preguntaba a Martín, porque yo tenía una tesis, porque se llamaba quimera, y no quimera con Q. Yo pensaba un poco en el Magic de Aleister Crowley, que él, para diferenciar la magia común, le pone una K. Entonces yo le preguntaba a Martín si se tenía que ver con eso, y me dice que podría ser de alguna manera, pero no es que él... Sabes que tal vez inconscientemente tenga más que ver, porque si tú te fijas ahí, esto es un sí, sigilo, con un sigilo también. Un sigilo, sí. Claro, hay como harta cosa. Tal vez tenga más que ver de lo que yo quiero reconocer. Quizás en el consciente de Martín el esoterismo es fuerte. Tenemos un brujo en vez de un escritor. Y claro, también el subtítulo, cuentos arquetípicos. Eso ya nos lleva como a otro mundo, nos saca un poco de la narrativa fantástica común y nos recuerda a Carl Gustav Jung, aquel psicólogo europeo, ¿cierto?, que nos hablaba de los símbolos y de los arquetipos. Los arquetipos son estas formas antiguas, son estas, de alguna manera son los símbolos en gran parte, ¿ya?, pero que son universales, que son indefinibles, que sin embargo están en todas las culturas y que cuando los vemos nos provocan algo muy fuerte. Entonces son como cosas que de partida ya me llaman la atención y me hacen querer saber más sobre este libro, que es una recopilación de relatos, un libro publicado hace poco, noviembre de 2016, diciembre por ahí. Interesante también la dedicatoria, porque siempre hay una soror, siempre hay una mujer inspiradora. Y ahí Martín reconoce también a Macarena ser parte también de esta obra. Parte la obra con el arcano 21, que es el mundo. Y yo me preguntaba por qué parte con el mundo. Podría ser porque
¿Ah? La maca es la... Ah, ella era la tarotóloga, Sí. o la tarotista. No me acuerdo porque me dio una explicación. ¿Sí? Pero yo no... Le vamos a preguntar después por qué partir por ahí. Pero claro, quizás estamos en este plano físico, o si quieres explayarse, ya. Pero yo lo veía así, o sea, partimos de donde estamos, partimos del mundo, partimos de esta dimensión terrenal, ¿cierto? Y parte con un relato que se llama Nubes. Es un relato poético, es una prosa poética. ¿Lo leemos? Podría ser, porque es bastante breve, sí, sería interesante. Esto es algo súper distinto a los otros cuentos, la verdad, como que me llamó la atención por eso. Si entro en nubes, si entro en un pasillo y vuelo a humedad, siento que tal vez estoy en una casa de Valparaíso. Si me ladra un perro, veo una pelota bajando sin control por una calle y en el cielo hay una bolsa volando hacia el océano infinito, entonces pienso que quizás es primavera. Si escucho conversaciones a lo lejos y siento olor a carne asada a la parrilla y música que se pierde entre las escaleras, y además las calles están vacías, todo esto es un indicio de que probablemente sea domingo. Si ella viene hacia mí, desnuda, suave y perfumada, como una flor silvestre que crece a la vera del camino, entonces sé con seguridad que estoy muerto, que he recorrido mi camino y que mis sesos están desparramados en algún lugar de lo que tú llamas realidad. ¿Se dan cuenta? Ahí está, pues. Ahí está lo que hablamos recién, pues, la realidad, el mundo. Pero también para mí es una rememoranza, es como un recordar y una analogía. Pues al menos hay como tres. O sea, la amada, primavera, Valparaíso. O sea, hay como al tiro tres referencias. Y es interesante porque funciona de alguna manera como el pensamiento. O sea, a veces vemos cierta imagen y viene una idea. Y acá, no sé, pues ciertas cosas le recuerdan a otras. Continúa con la torre. O sea, perdón, está el arcano de la torre, pero el relato se llama Agricultura, que para mí es de los mejores cuentos de este libro. Es un cuento de verdad magistral. Tiene elementos de la ciencia ficción, quizá. O sea, a grandes rasgos podría ser un relato de ciencia ficción, pero que nos habla acerca de la superabundancia de lo vegetal. Es como así como están los pájaros de Hitchcock, que está basado en una novela, que no es obra de él en realidad, escrita por una mujer, pero que ahí como que se revelan los animales. Acá como que pareciera como que el mundo vegetal está tan próspero que se transforma en un verdadero peligro. Y bueno, ahí transcurren historias que no quiero relatar porque perdería la gracia, pero... Pues si la gracia es que ya te cuento, igual podemos conversarlo. Pero en gran parte, claro, tiene que ver con la búsqueda de ciertos científicos vanguardistas de algo mejor, pero también es la historia de un viaje de supervivencia. Lo que me gusta es cómo se narra la tensión en ese medio, en un medio futurista, hostil y de superabundancia vegetal, como señalaba. Hay una frase interesante que anoté ahí, que sale en este cuento. Estoy cansado de refugiarme en la esperanza. Ahí está lo que yo le mencionaba hace un rato, como que a pesar que son relatos que se pueden leer como de manera tranquila, ¿cierto? Pues en el living de la casa, quizás uno los puede leer hasta en el metro, en el microbús. Sin embargo, de repente aparecen estas perlas, estas joyas, que nos llevan a otro lado y que reflejan de alguna manera lo que son los relatos. No sé, de alguna manera pienso que estos cuentos tienen una mirada bastante oscura, bastante melancólica quizás. Es como querer que las cosas fueran distintas, pero también hay esperanza en otros. Entonces hay como un juego de sentimientos. Otro cuento que me pareció interesante, porque claro, tampoco quiero como mencionar uno a uno, pero como los más destacables, una carta que tiene, o sea, un cuento que tiene relación con una carta de los arcanos mayores, que es la carta del ermitaño. El cuento se llama Mentiras. Es un cuento, claro, que es... Está basado en la oficina. ¿Ah, sí? Es que Alejandro era compañero mío ¿Ya? en el trabajo. Entonces, pues, si es que lo lee, Lo va a entender un poco el contexto.
¿Que aparecen personajes de la oficina? No, ¿Con otro nombre? no puse ninguno, no puse ya. ningún personaje. Pero el contexto es eso. Que se trata de un oficinista. Eso. Claro, la vida plana, aburrida, ¿cierto? Del tipo que evita a las mujeres porque sabe que pueden traer ciertas ciertas situaciones. Pero se encuentra en algún momento con una de ellas, que desempeña como la labor, como a propósito de Aleister Crowley, como la mujer escarlata, como esta mujer como fogosa, que aleja un poco al hombre de su camino como regular y que lo potencia en gran parte, pero que también le implica siempre como un gran dolor, un gran sufrimiento. Y tiene mucho de humor, es como me acordó un poco los relatos de Clara Stone Smith, que son como de ciencia ficción pero irónica, es como otro subgénero, es como inclasificable, porque en algún momento el personaje como que quiere seguir el juego de la mujer, que ella se presenta como una femme fatal y cuenta muchas historias que son casi imposibles, y el tipo dice, no, me está agarrando para el huevo, así como que entonces el tipo dice, yo voy a hacer más, voy a ir más allá, y ahí él le dice que es Cthulhu, no dice Cthulhu, es como Cthulhu como para diferenciarlo un poco del tercer Lovecraftiano, pero es como un juego, él empieza a decir que viene de otra dimensión y que tengo muchos poderes, llegamos a cierta época de la humanidad, yo estoy influyendo y siempre influyo en la historia, entonces es una cosa sumamente irónica, pero el final es épico, es de verdad una cosa, como dicen los jóvenes ahora, bélica, es como algo totalmente sorprendente y fuerte, pero yo no quiero como señalarlo porque gócenlo ustedes ese relato, pero acuérdense, mentira, es como también este juego de qué es lo real, porque claro, quizás un tipo que tiene una vida muy simple, pero también puede ser en algún momento este dios, este ser del mundo Lovecraftiano, puede que sea, puede que no sea, puede que la mujer también haya mentido, o puede que realmente haya tenido todas esas experiencias sexuales que narra ahí, no lo sabemos, entonces cuesta como saber, salvo habría que estar en la mente de Martín para saber que realmente No, que había verdad o no en ese juego, en ese diálogo que hay muy interesante entre ambos. Bueno, de partida ese diálogo cumple muchas funciones, ¿no? Por un lado quería ser grotesco y por otro lado con ella quería como poner incómodo al lector, porque ella es bien como sensual al principio, pero también es un poco, es como que se sale es como demasiado, ¿no? Un poco grotesco, y por el otro lado, con el relato de él, que le habla de esto, que es Cthulhu, y le nombran miles de nombres y qué sé yo, de seres sobrenaturales. La idea era burlarme un poco de... lo voy a decir, era burlarme un poco de Jorge Baradit y su uso indiscriminado. Yo creo que lo único que le he leído es justamente porque lo sacó antes de que yo sacara el martillo de Villán. ¿Y está así? Y no, la de estos cabros chicos. No me acuerdo. No. Cal Fucura. Entonces yo sentí que él hacía un uso indiscriminado de la mitología y agarraba como todas las mitologías chilenas de todos lados sin ningún respeto y las pegaba como si, y termina siendo como un mono de plasticina deforme. Entonces me imaginé que el personaje era no digamos, tenía este discurso en donde él agarraba todo lo que había leído en algún momento y lo pegaba como y generaba este mono de plasticina que es su historia con la cual trata de impresionar a la mujer y trata de decirle a la mujer, no te acerques a mí porque yo estoy demasiado loco para ti. O sea, si tú crees que estás loca, yo estoy incluso aún más loco que tú. Y por último, ese cuento yo lo escribí en el año 2010, cuando recién empezamos a trabajar en mi vida. 2010, 2011 más o menos. Y cuando lo empezamos a trabajar, bueno, lo trabajé varias veces yo solo, pero después cuando lo empecé a trabajar con el editor, que fue Felipe Uribe,
Felipe me hizo leer el cuento, hay un cuento de Borges, de un, no sé si lo he leído, no me acuerdo cómo se llama, pero hay un cuento de Borges donde un señor más o menos adulto baja la escalera y se corta la frente y empieza a delirar y en un momento lo dan de alta y se va al campo donde sus antepasados tenían un campo y qué sé yo, y lo terminan matando en una pelea a cuchillo. Pero resulta que justo cuando él empieza a mirar a las personas que están en el bar, uno se parece mucho al médico que lo estaba tratando, otro se parece al enfermero que lo estaba cuidando en el hospital. Entonces al final uno no sabe, uno queda con la duda, o al final uno toma la decisión si es que el tipo en realidad se curó, o sea, se sanó y realmente murió en un bar de mala muerte en La Pampa y lo acuchillaron, o si el tipo en realidad estaba delirando y murió en el hospital. Claro. Entonces, el final de ese cuento de mentiras está inspirado en traté de construir dar muchas pistas que son ambivalentes, cosa que al final uno tome la decisión si las cosas que se dijeron y las cosas que al parecer pasaron son ciertas o no son ciertas. Y sí, creo que Es un bonito juego, sí. Es bien interesante. Sí, no se hace mucho en la literatura nacional, al menos, como que la verdad que... Es que es complicado, Sí. es súper complicado. O sea, yo creo que sin la ayuda de Felipe, como editándome los cuentos, no hubiera llegado a eso. ¿No? Eso es lo otro. Creo que cuando uno escribe, uno como escritor, normalmente siempre está solo. Y es súper importante Hay una contraparte. pedir ayuda, claro. Y el editor es una parte súper importante de lo que uno logra con su trabajo. Eso sí. Sí. Bueno, eso me hace pensar que la gracia de muchos de estos relatos que se quedan en la memoria. Claro, yo soy librero, también soy escritor, y la verdad es que uno lee muchos libros de relatos y pasan por ahí. Claro, tú hablaste de Borges. Borges, claro, tiene cuentos que son inolvidables, o sea, al menos 10, 20 cuentos que jamás uno podría borrar. Y al menos aquí yo ya veo dos que para mí son impresionantes. Este que les señalaba tiene mucha fuerza. Y también el otro que, como le indicaba, agricultura. Esos dos relatos para mí como que la verdad que marcan como caminos totalmente diferentes a lo que se hace en la literatura nacional. Nosotros solemos mirar mucho como la literatura foránea, lo cual es bueno porque también nos permite como estar en todo este contexto global, ¿cierto? Pero también necesitamos como mostrar nuestra propia identidad o lo que va quedando de ella, ¿cierto? O vamos creando nuestra propia identidad, porque las cosas a veces no hay que verlas como tiempos así como tan marcados, o sea, el pasado que también está transcurriendo en uno, porque siempre somos autorreferentes al pasado, ¿ya? El futuro también está transcurriendo ahora porque siempre nos proyectamos de alguna manera. Entonces, esa linealidad estúpida que tiene que ver muchas veces con los monoteísmos, también tiene que ser, a mi juicio, como derrotada. Y quizás lo más interesante de la literatura fantástica es que es un arma revolucionaria en ese plano, la verdad, porque destruye esa visión lineal, la idea de un progreso ininterrumpido. O sea, porque acá, claro, vemos estos juegos. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Era verdad? ¿No era verdad? ¿Quién ganó? Si es que alguien ganó. ¿Qué era lo bueno? ¿Qué era lo malo? Yo siempre he concebido que las cosas no son tan blancas ni tan negras. O sea, siempre hay sombra, hay espejismo, hay oasis, entonces que permiten ver las cosas de manera diferente. Continuamos con otro relato que se llama El Equico. Es interesante de partir porque hace referencia a muchas cosas que nosotros en el lenguaje común o nuestras experiencias o nuestros familiares, especialmente los mayores, no hablan. ¿Quién no ha visto de alguna manera esta figura generalmente de greda o de otros materiales que tienen normalmente este tamaño, ¿cierto? Que son también media grotescas, estos seres gorditos, cargados de cosas, de bolsa, de hierbitas, etcétera, etcétera, y a las cuales se le hace fumar un cigarro, ¿ya? Para que genere una suerte o algo que uno les pide, ¿ya? Son como ídolos de alguna manera que están en el mundo andino, pero que también han llegado a Santiago Centro y a la zona de Viña, Valparaíso, o sea, están en todos lados, la verdad. Y en base a esa figura arquetípica
que es como una especie como este Buda gordo que vemos a veces que en realidad no es Buda, es como otra figura. Claro, otros dicen también que fueron los ingleses que en la guerra de la seda como que le tomaron tanta mala a los chinos que todavía eran budistas, no eran ateos. Entonces como que ridiculizaron a esta figura sacra de Buda, entonces lo hicieron como este ser gordo. Porque de hecho en la India hay muchas estatuas de Buda bien estilizados, delgados, que no tienen nada que ver con ese Buda regordete, claro. Entonces el Ekiko es de alguna manera una figura así como bien curiosa, y que sirvió como base para este cuento. Y este relato parte con una frase que también, de esas que yo les digo que son como bien llamativas dentro de la obra. Y se refiere a esto: los poderes ancestrales son simples. Es por eso que la mayoría de la gente no cree en ellos. ¿Ya? Claro, no sé por qué lo habrá escrito Martín, pero al menos a mí me llama la... Se la escucha alguien. Ah, sí, ya. Sí me llama la atención el hecho de la primera parte: los poderes ancestrales son simples. Y de verdad que las cosas siempre funcionan de esa manera. Las cosas como más grandes, macro, siempre como que son ideas simples. Si ustedes se fijan en política, ¿quiénes son los que triunfan? No son los tipos que tienen un discurso excesivamente elaborado, un discurso fino, un discurso filosófico, sino son cosas extremadamente sencillas. Es como pan y circo de alguna manera, pero eso prende, eso gana, no importa. No importa, lo importante es como ese lenguaje simple que va a llegar a todo. Pero justamente estos poderes ancestrales, estos poderes antiguos, y que se remontan como este arquetipo del Ekeko, justamente tienen fuerza porque son simples, porque son sencillos. Y eso me acuerda también que este libro no habla de cuentos de lo arquetípico, porque justamente los arquetipos son eso, son ideas, fuerza, simples. ¿Qué cosa más sencilla que una cruz? Dos líneas que se cruzan, nada más que eso. Pero eso va a evocar en la gente que cree, por ejemplo, en el cristianismo una cosa muy potente, ¿ya? Y así otros arquetipos, o sea, son cosas que son sencillas, pero la fuerza radica justamente en esa simpleza. También es destacable como el personaje, el protagonista, depende mucho de este dios, de este objeto, y al cual le va entregando su poder. Eso es curioso, como nosotros le damos fuerza, como puede ser quizás como los musulmanes al Corán o los cristianos a la Biblia, como uno le da fuerza a algo que realmente es un objeto, ¿ya? ¿Se acuerdan que los musulmanes giran en torno a la Kaaba? Que dentro hay una piedra negra, pero se le va dando fuerza. Entonces, ellos critican como idolatría, no sé, a los paganismos, pero ellos hacen cosas parecidas, la verdad. O cuando hay un cáliz sagrado, ¿cierto? También es como un objeto al cual uno le da poder. ¿Y por qué se le da poder a este Kiko, a este ser? Para que él retribuya de alguna manera con la fortuna, con cosas que le pidamos. Pero el problema es que cuando ocurre esto, es como en la magia. En realidad, todo esto tiene que ver con la magia. Le damos poder a algo externo, no sabemos qué va a ser esa cosa externa. No sabemos si nos va a responder bien, no sabemos qué fuerza tiene. Es como lo que pasa en el espiritismo. Cuando hay una sesión espiritista, primero se puede lograr el contacto con un ser, pero no sabemos si ese ser realmente es el que queremos o el que dice ser, ¿ya? Porque puede decir... Está diciendo la verdad, ¿no? Claro, y que diga la verdad, o sea, puede decir, soy Juan Gutiérrez, morí hace 2 años, y en realidad quizás ese ser es un demonio de otro plano, no tiene nada que ver con lo humano realmente. Entonces, ahí también nuevamente está este juego, por cierto, de no saber qué es lo real, qué es lo concreto, qué es lo visible, pero ojo con este tipo de prácticas, porque siempre acarrean como desgracias, como la historia del aprendiz de mago.